Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que emitimos desde Argentina para todo el mundo. Hoy estamos bien acompañados, por un lado Simón Bolívar y por el otro lado Hugo Chávez. Ellos son nuestra fuerza moral, nuestra fuerza ética para hablar de lo que está ocurriendo en América Latina y el mundo. Queremos empezar por Argentina porque siguen produciéndose las expresiones de protesta por lo que siempre venimos reclamando, que es el hambre. Seguimos en cuarentenas, seguimos acumulando encierros, que está bien para cuidarnos. Estamos en un momento difícil del pico, el famoso pico de esta guerra bacteriológica, pero también estamos en el pico del hambre. Y por eso hay ollas populares en todas partes, coordinadoras de ollas populares, gente que se acerca desesperada a tratar de buscar algún alimento para sus hijos, para su familia. Esta semana la gente del Frente Territorial de Lucha, tanto en Montegrande como en Ezeiza, volvieron a armar ollas y a movilizarse frente a las intendencias, porque los intendentes se hacen los distraídos, miran a un costado y no ayudan a la gente. Este es un problema que se está repitiendo, lo estamos charlando con los compañeros que nos van mandando informaciones en un montón de zonas del Gran Buenos Aires. También se han acercado los compañeros de Morón, que están organizando una marcha a la Intendencia de Morón. Gobierna Nuevo Encuentro, recordar allí, y sin embargo están mirando también a un costado y no les están dando los alimentos que la gente necesita. Ahí la coordinadora San Francisco de Morón se mueve este jueves, y también hay una convocatoria en La Plata de 100 ollas populares en La Plata, organizada, autoconvocada por un montón de compañeros y compañeras que también quieren acercarse a las intendencias respectivas para ver qué está pasando con los alimentos. Los que llegan, las bolsas de alimentos que llegan son muy pequeñas, que no tienen nada que ver con lo que necesita la familia para alimentarse, y sobre todo los niños, y en algunos casos nos dicen que vienen bolsas rotas, con falta de atención hacia los que más necesitan hoy, que son los pobres de este país. Por un lado, lo decimos siempre, está la preocupación del gobierno de cuidarnos, y por el otro lado, en ese cuidarnos parece que cuidan más a los empresarios, a los que siguen acumulando riqueza, y no a los pobres. Esta semana también hubo una gran movilización en Córdoba con motivo del Cordobazo, y también para protestar por todo lo que significa disminución de horas de trabajo, rebaja de salarios. En ese marco también hay que consignar lo que le pasa a los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas Argentinas. 7.500 suspensiones en Aerolíneas Argentinas, la empresa nacional que está haciendo propaganda de que se va a lanzar con todo cuando llegue la normalidad, y sin embargo 7.500 trabajadores y trabajadoras suspendidos por 2 meses. Y además rebaja de salarios, también rebaja de salarios para los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Entonces, en todo este marco hay que hablar de qué es lo humanitario, qué es realmente lo que hay que poner en juego permanentemente sobre la mesa, y de la cual se habla mucho en las conferencias de prensa que da el presidente, pero que después en la práctica no se ve eso, y se ve que priva siempre más la economía, más cómo renegociamos la deuda, cómo la pagamos, lamentablemente cómo la seguimos pagando, y no en atender lo que la gente está pidiendo desde abajo, y que no es un problema solo, ya lo sabemos, de Argentina, lo estamos viendo en toda América Latina, donde hay movilizaciones, en Chile, en Perú, en cada uno de los lugares se está planteando la olla común, se llaman a otros lados, acá decimos la olla popular, como el único paliativo para frenar esto que en cuarentena nos está agobiando a todos y a todas. Por supuesto que la clase media
también está para abajo, muy para abajo, pero siempre tiene más recursos para autodefenderse. En cambio, en estos barrios donde se están haciendo guetos, donde se está policializando o militarizando algunos barrios para no dejar salir a la gente, bueno, ahí el hambre priva por sobre todas las cosas, y por eso no vamos a parar de denunciar esto. Bueno, vamos a otro tema que tiene que ver también con esto que está viviendo nuestra población, y es el tema de las mujeres, es el tema de las feministas. Esta pasada semana se recordó el 15 aniversario de la puesta en marcha de la lucha por un aborto legal, seguro y gratuito, la famosa campaña que movilizó hasta casi 1,5 millones de mujeres en el Buenos Aires y en todo el país, una cantidad enorme. Bueno, hablamos con una compañera que milita en el feminismo de Abya Yala y además es parte de esta coordinación y esta campaña, es Janina Wasdrom, y por supuesto le preguntamos cómo está el momento actual de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Este aniversario de 15 años de campaña nos encontró aisladas en el contexto de pandemia, así que fue un festejo con sabor extraño, donde aprovechamos la virtualidad, las redes sociales, reconstruimos nuestra genealogía de lucha y organización. Si bien la campaña tiene 15 años, la lucha por el derecho al aborto en el continente y en Argentina tiene más de 15 años, entonces recuperamos un poco esa genealogía, la genealogía feminista, ¿no? Este derecho viene interconectado con un montón de otros derechos por autonomía, por derechos, por placeres, por libertades de las mujeres y las diversidades, las disidencias sexuales. Entonces, nada, nos encontró desde la virtualidad, buscando marchar virtualmente, buscando conectar la federalidad, la intergeneracionalidad. La realidad es que la campaña se ha masificado, la lucha por el derecho al aborto es uno de los principales reclamos de nuestro país, y casi diría del continente, que se identifica con este pañuelo verde. Y bueno, y nos encontró de esa forma, en las casas, pero organizadas. ¿Y cómo está la situación a nivel parlamentario? ¿Cómo ves vos que pueda responder el Parlamento y finalmente terminar con algo que viene postergándose año a año, ¿verdad? Bueno, nosotras estamos presionando y discutiendo. Tenemos una comisión de cabildeo que está presionando para que el debate se lleve en las comisiones de alguna forma. El Congreso acá en Argentina muy tibiamente recién empezó a funcionar, y lo que está discutiendo es todo lo vinculado al coronavirus, ¿no? Al COVID-19. Entonces nosotros estamos diciendo, bueno, que en este contexto nosotros seguimos abortando, que en este contexto nosotros nos seguimos muriendo, que en este contexto nosotros seguimos en clandestinidad, y que es un problema de salud pública el aborto, el acceso al aborto. Entonces, lo que queremos es que el Congreso lo discuta. Y seguimos presionando desde el presidente hasta los diputados, diputadas y senadores y senadoras. Hay un tema vinculado a este coronavirus que afecta directamente no solamente a las mujeres, sino a todos y a todas, que es el tema del teletrabajo. Me gustaría una reflexión tuya sobre eso, ¿verdad? Porque se está convirtiendo ya casi en un modus operandi, y es muy probable que muchos empresarios intenten seguir con esta forma de trabajo una vez que volvamos a la normalidad, entre comillas. Sí, yo soy docente de nivel terciario en Provincia de Buenos Aires, en el Almirante Brown, GLEU. Mis estudiantes son en general, bueno, ni hablar que son mayores de edad, pero son personas de 30, 40, 50, la mayoría mujeres, y súper precarias, ¿no? En sus laburos, o están sin trabajo, a cargo de hijes, y todas las tareas de cuidado en este contexto se les han multiplicado. Su acceso a la conectividad nunca fue desarrollado o alfabetizado. Y ahora yo tengo que pasarles toda la información con aulas virtuales en las que abren desde sus celulares 10 aulas, porque tienen un promedio de 10 materias en un terciario,
se ha conseguido que todo lo que es .edu en Argentina no se cobre, pero tiene una lentitud, o sea, no consume datos, pero tiene una lentitud que pueden estar 3 horas para abrir una tarea. Sumado a eso, que el celular se comparte con les hijes para que hagan sus propias tareas. Eso por un lado en relación a la precariedad y el acceso de ellos a la educación. Y por el otro lado a nosotros los docentes, nos controlan el tiempo en la plataforma, cuánto tiempo estamos conectados, cómo damos respuestas. Todos hemos construido grupos de WhatsApp con los estudiantes, entonces a cualquier hora aparece una demanda, y a cualquier hora hay que dar respuesta, y en esas demandas y en esa construcción de vínculo aparecen todas las realidades sociales que también hay que contener, y la sensación es que esto viene para quedarse, ¿no? Que la vuelta al aula se viene difícil, y nosotres, o sea, lo que yo daba en 2 horas de clase, ahora se convierten en casi todos los días, 2, 4, 8, a veces 12 horas, a veces los fines de semana. Se complica bastante. O sea que ha aumentado el nivel de superexplotación. Si ya antes los trabajadores y trabajadoras estaban explotados, ahora hay una nueva modalidad, una nueva vuelta de tuerca. No, y unos sindicatos que encima no nos están representando en esto que está cambiando, porque estamos demandando que ponga límites, que ponga encuadre a este teletrabajo, a estas formas de organización, y la realidad es que nos está costando muchísimo que den respuesta a eso, ¿no? Como que nosotros tenemos que ponerle el cuerpo a la pandemia, ¿no? Esto de los trabajadores, que nos tenemos que sensibilizar, los trabajadores y las trabajadoras tenemos que sensibilizar con la situación. Está bien, estamos sensibilizados y sensibilizadas con la situación, pero necesitamos sueldos acordes, condiciones de trabajo. A mí no me pagan los datos, a nadie le pagan los datos, ¿no? El nivel de a cualquier hora dar respuesta, las directivos mandando a las 12 de la noche o un fin de semana resoluciones nuevas. Ahora se viene toda una discusión en relación a la evaluación. Estamos en contra de que se evalúe la virtualidad, bueno, y hay una necesidad de que se apruebe, ¿no? El año se apruebe. Otro tema que en este marco del encierro ha crecido es el tema de los feminicidios. Las mujeres la están pasando mal en el encierro. Todos la estamos pasando mal, pero las mujeres doblemente, como siempre. Me gustaría una reflexión sobre eso. Sí, la realidad es que estamos en la alerta, ¿no? Nosotros decimos que la pandemia es la violencia machista, sexista, cis, heteropatriarcal. La realidad es que está muy, muy, muy complicada. Han matado muchísimas mujeres, trans y travestis, ¿no? También para visibilizar. Las respuestas siguen siendo como muy desde la política pública, mucho más marketineras que concretas o de respuestas concretas, ¿no? De acción. Nosotras queremos declarar la emergencia, así como se declara la emergencia al COVID-19, que se declare la emergencia, que se destine dinero, que haya refugios, que haya alguna respuesta que incluso no tenga que ver con el sacar a la mujer del hogar, sino al revés, ¿no? Que el violento sea el expulsado, que el violento sea el que se ha salido de ese circuito. Y ahora nos vamos a Brasil, porque allí está dándose otra batalla importantísima contra el fascismo de Bolsonaro, contra la irresponsabilidad absoluta del gobierno brasileño con respecto a cuidar la salud de su gente y sobre todo con respecto también a cómo la crisis económica está golpeando duramente a los sectores más pauperizados, a los más generalmente más dejados de lado por parte de los gobiernos. En este caso vamos a hablar con un hombre que es referente en la lucha popular brasileña y su organización es una de las organizaciones madres del continente a nivel de capacitación, formación y movilización popular. Se trata de João Pedro Stedile, del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil, y a él le preguntamos cómo está la situación en Brasil actualmente con respecto al maltrato de Bolsonaro hacia su pueblo. Siguiendo la metodología del comportamiento de las clases, lo que hemos evaluado es que frente a esa tragedia, la burguesía, el poder económico,
trató de afastarse de Bolsonaro. Ellos lo eligieron, financiaron su campaña, pero ahora tratan de afastarse. Como que ellos dijeran, ese proyecto fascista de extrema derecha es un peligro para el futuro de nuestra acumulación. Entonces, no nos conviene. Además, porque el tipo es tonto, para decir lo menor. La clase media, que también un 60% votó en Bolsonaro, también con más fuerza incluso, salió de la base de Bolsonaro. Y hoy solo un 20% de la clase media apoya a Bolsonaro. Incluso, ellos son muy pequeños en Brasil, al contrario incluso de la Argentina en mi evaluación. Aquí en Brasil la clase media está entre 8 y 10% de la población, porque somos una sociedad mucho más desigual do que Argentina. Acuérdense que Brasil y África del Sur disputan permanentemente las dos sociedades más desiguales del mundo como producto de nuestras raíces coloniales de la esclavitud. Pero la clase media brasileña tiene mucha influencia en la opinión pública, porque muchos son periodistas, abogados, juristas, jueces, maestros, no sé qué, entonces influencian. Además, lo digo como denuncia, en Brasil es el país del mundo que tiene más empleadas domésticas. Son 8 millones de mujeres negras, semialfabetas, que trabajan en casas de clase media. Y de cierta forma sufren también la influencia ideológica de sus dueños, porque son casi como repetir la vieja senzala en el mundo moderno. Cierro. La clase media entonces hizo una inflexión y es ahora contra los Bolsonaro. Y la clase trabajadora. La clase trabajadora está de rodillas. ¿Por qué? Porque primero viene sufriendo desde el 14, aún teníamos el gobierno Dilma y lo decimos como autocrítica. Viene sufriendo las consecuencias de la crisis económica. Y todos dicen que en Brasil perdimos 10 años. En términos económicos, el PIB no creció en esos 10 años en términos de mensuración per cápita. O sea, perdimos 10 años. Estamos en lo mismo de 2002. Entonces, la crisis nos agarró fuerte. Tenemos un montón de desempleados, las estadísticas son muy variables, mucho trabajo precarizado. Y ahora, la semana que pasó, el Instituto de Estadística, que se llama IBGE, reveló la última encuesta que ellos hacen por domicilio, que encontraron 17 millones de viviendas donde las familias no tienen renta. Son 60 millones de brasileños que no tienen renta. ¿De qué vive esa gente? Vive de canastra básica regalada, de la Bolsa Familia o de algún familiar que está jubilado o tiene algún beneficio previdenciario. Entonces, miren ustedes, el segundo mayor país de América del Sur es los pobres de Brasil que no tienen renta. 60 millones. Y esos son los más pobres, los que podrían alzarse, digamos, en una u otras circunstancias. El otro factor es que la clase obrera no puede, aunque los sectores organizados, manifestar su fuerza política, porque su fuerza política se manifiesta en huelgas, en tomas de tierra, en tomas de predios, en manifestaciones en la calle. No podemos hacer eso, entonces estamos sin fuerza.
Bueno, ¿qué pasa? Como Dios existe para algunos y la dialéctica para todos, lo que ocurrió es que en este tiempo de crisis, las contradicciones en el seno del gobierno se profundizaron. Y el gobierno, con esa naturaleza fascista no como proyecto, fascista como método de hacer política, ¿no? Porque aquí no hay un movimiento de masas fascista como fue en Europa. Aquí hay un gobierno con métodos fascistas, de odio, de matar a los enemigos, etc. O sea, el fascismo no convive con la democracia, con el contradictorio, con el diferente, con el adversario. Cualquier adversario es un enemigo que debe ser eliminado. Bueno, entonces las contradicciones en el seno de ese gobierno, con las crisis, aflotaron con mayor claridad. Bueno, y después de escucharlo a João Pedro Stedile, vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Te recordamos que podés seguir operando con nosotros por Credicop móvil o banca internet. Utilizá la red de cajeros automáticos o retirá efectivo en locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Pagá con tus tarjetas Credicop. Informate en www.bancocredicop.coop. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos. Seguimos con resumen latinoamericano y queremos decir que continúa y está ya llegando al día 24 la huelga de hambre que está haciendo el preso político vasco Pachi Ruiz, reclamando por todo lo que reclaman en todas las cárceles, el maltrato carcelario, la falta de apoyo para luchar contra el COVID en las cárceles, y ahí está ese hombre poniendo el cuerpo por todos los presos y presas vascas. Y nos vamos a Estados Unidos. Arde Estados Unidos por los cuatro costados. El asesinato cruel de un policía norteamericano contra un afroamericano, en este caso George Floyd en Minnesota, en Minneapolis, ha prendido la mecha de toda la bronca acumulada, el hartazgo por lo que significa el gobierno de Donald Trump, supremacista, blanco, racista, que le da impulso y le da luz verde a esos policías que siguen operando como en la época del Ku Klux Klan, en la peor época del racismo norteamericano. Eso está latente en una parte de la sociedad norteamericana, ese fascismo y racismo y ese desprecio a los afroamericanos, a los latinos en Estados Unidos es una constante. Lo que vimos en las imágenes de ese policía asfixiando a un hombre que estaba totalmente desarmado, sin ningún tipo de defensa, y matándolo como si fuera un animal, directamente, no respondiendo ni siquiera a los gritos de desesperación, diciendo que decía Floyd, me están ahogando, me estás ahogando. Bueno, un símbolo, ¿verdad? El coronavirus ahoga, asfixia, y la sociedad norteamericana racista asfixia a través de sus policías a la gente. Y la gente se hartó, salió a la calle y golpeó como puede golpear el pueblo cuando se levanta. Sí hubo incendios, sí hubo destrozos, sí hubo violencia, pero la peor violencia es la estatal. La peor violencia es la que destruye permanentemente a las comunidades, sobre todo las comunidades más perseguidas, como es la comunidad negra y la comunidad afroamericana y latinoamericana en Estados Unidos. Y por eso la respuesta de la gente necesaria y de salud mental
para esa población que vuelve a recuperar el leitmotiv de la lucha. Vamos a escuchar a una activista en la calle, en medio de toda la respuesta que dio la gente. This is a coordinated activity happening across this nation. And so we are in a state of emergency. Black people are dying in a state of emergency. We cannot look at this as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. Yeah, right. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us, calling for the justice that our people deserve. Talk about it, Tamika. Where was AutoZone at the time when Philando Castile was shot in a car, which is what they actually represent? Where were they? So if you are not coming to the people's defense, then don't challenge us when young people and other people who are frustrated and instigated by the people you pay. You are paying instigators to be among our people out there throwing rocks, breaking windows, and burning down buildings. And so young people are responding to that. They are enraged, and there's an easy way to stop it. Arrest the cops. Charge the cops. Charge all the cops. Not just some of them, not just here in Minneapolis. Charge them in every city across America where our people are being murdered. Charge them everywhere. That's the bottom line. Charge the cops. Do your job. Do what you say this country is supposed to be about, the land of the free for all. It has not been free for black people, and we are tired. Don't talk to us about looting. Y'all are the looters. America has looted black people. America looted the Native Americans when they first came here. So looting is what you do. We learned it from you. We learned violence from you. We learned violence from you. The violence was what we learned from you. So if you want us to do better, then damn it, you do better. Y ahora nos despedimos de Resumen Latinoamericano con un testimonio de otra época, de la bronca norteamericana, del afroamericano contra los gobiernos y contra el maltrato y contra el racismo. Malcolm X, que logró alinear a un montón de gente y empoderarlos con un discurso realmente revolucionario, pero que vuelve a sonar en estos días la palabra de Malcolm, la palabra de Luther King y la palabra de los Panteras Negras. Vuelve a escucharse en las calles de Estados Unidos. Por eso es importante recordarlo a Malcolm X. Make my point that as long as a white man does it, it's all right. A black man is supposed to have no feelings. But when a black man strikes back, he's an extremist. He's supposed to sit passively and have no feelings, be nonviolent, and love his enemy. No matter what kind of attack, be it verbal or otherwise, he's supposed to take it. But if he stands up and in any way tries to defend himself, then he's an extremist. My reason for believing in extremism, intelligently directed extremism, extremism in defense of liberty, extremism in quest of justice, is because I firmly believe in my heart that the day that the black man takes an uncompromising step and realizes that he's within his rights, when his own freedom is being jeopardized, to use any means necessary to bring about his freedom or put a halt to that injustice, I don't think he'll be by himself. I live in America where there are only 22 million blacks against probably 160 million whites. One of the reasons that I'm in no way reluctant or hesitant to do whatever is necessary
to see that black people do something to protect themselves. I honestly believe that the day that they do, many whites will have more respect for them, and that there will be more whites on their side than are now on their side with these little wishy-washy love thy enemy approach that they've been using up to now. Y nos vamos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.